vamos a ver lo de la asesoría del proyecto de investigación de mercados. Si tienen alguna duda, les pido por favor que abran su micrófono y me pregunten a través del micrófono. Como les había dicho, la base para todo esto del análisis de los datos es su libro de códigos. Aquí, si se fijan, por ejemplo, se va poniendo el nombre de la variable, como les había mencionado desde antes. A cada una de las variables se les tiene que poner un nombre. El nombre no debe de repetirse, ¿sí? Y luego ya se le pone una etiqueta que es a qué se refiere cada una de las variables y los posibles valores que puede obtener y qué significa cada uno de esos valores, ¿vale? Eso es lo que se pone en el libro de códigos y se hace obviamente de acuerdo a la encuesta de cada uno de ustedes, ¿sí? Una vez que tienen el libro de códigos, entonces ya utilizan Excel o SPSS o algún otro tipo de programa de análisis de datos para poder vaciar la información de las encuestas y poder hacer el análisis adicional de las mismas, ¿sale? En la etiqueta variable va la pregunta de cada una de nuestras encuestas. Sí, haz de cuenta que la etiqueta tiene que ver con la pregunta de tu encuesta, así es. Y tú ya no la tienes que poner en forma de pregunta, la puedes poner incluso en forma de un enunciado, ¿sí? Es que, por ejemplo, aquí, posee conocimiento en, por la pregunta, tú le puedes, decía, ¿cuál de los siguientes programas conoces? Y ya en la etiqueta le pones posee conocimientos en y ya le pones las opciones de acuerdo a las opciones que pusiste en tu encuesta. ¿Sale? Gracias, maestra. ¿No de qué? Maestra, dime. Por ejemplo, en la mayoría de nuestras preguntas pueden poner de una a más opciones de respuesta. Y lo que queríamos ver era cómo lo íbamos a acomodar. Si podíamos poner las 3 respuestas en una sola celda o no. No. O nada más poner una. Tienes que poner, dependiendo del tipo de pregunta que tú hagas. Pero, por ejemplo, en esa que me estás diciendo, tienes que poner diferentes columnas para cada una de las opciones. ¿Cuál es tu empresa? No me acuerdo. La de los plásticos Cristina. Ok. ¿Y dame un ejemplo de una pregunta que tengas así? Por ejemplo, tenemos uno de cómo sería para usted mejor la publicidad. Y por ejemplo, ahí podían poner de una a más respuestas, cómo se les hace para ellos mejor la publicidad. Ok. Entonces ahí sí tienes que utilizar varias columnas, como te digo. Y entonces, por ejemplo, sería columna 1, colorido. Y luego columna 2, atractivo. Y columna 3, por ejemplo, le puedes poner aquí en la etiqueta, en la variable, le pones pub colorido, pub atractivo, pub, o sea, para que todo sea de publicidad, o como ustedes lo entiendan, eso lo deciden ustedes. Y ya en la etiqueta, pues ya le ponen la importancia del colorido en la publicidad, la importancia del atractivo en la publicidad, y así cada uno, ¿no? Y ya en base a eso, entonces ya vas haciendo, como te digo, tus columnas y entonces en las posibles respuestas nada más vas a tener 0 o 1, ¿sí? O 1 y 2. Okay. 1 es cuando te dijo que no y 2 cuando te dijo que sí, 0 cuando no lo contestó, 1 cuando sí lo contestó y así. ¿Sí me entiendes? Ok, sí. Así es como se hace. Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué? Yo, maestra, buenos días. Hola, buenas tardes. Sí. Disculpe, maestra, el libro de códigos va a ir en Excel junto con, como en otra, ya ve que nos pidió las respuestas de la encuesta en Excel. Ajá. Entonces ahí mismo va a ir este libro de códigos o va a ir anexada en el trabajo final o en dónde. Sí, lo puedes hacer en Excel en una hoja diferente a donde tienes tus datos. O lo puedes hacer en Word, en una tabla, como tú quieras. O sea, la cosa es que ustedes lo entiendan. A mí me lo van a poner en el trabajo, me van a poner una tabla parecida a esta, pero con las respuestas que correspondan a su encuesta. Ok. Sí, muchas gracias, maestra. No, de nada, Fátima.
aquí en Excel ustedes van a poner sus datos de acuerdo a su libro de códigos. Si se acuerdan, en el libro de códigos teníamos ident, ¿sí? Aquí yo copié, unas de sus matrículas para tener datos, y luego ya aquí seguía sexo, que a mí no me gusta poner esta palabra, me gusta más poner género, pero así la dejé porque así es como estaba en el libro de códigos que utilicé como base. Nada más que aquí hice una variación, porque a mí no me gusta, se me hace como que se confunden más cuando utilizan, por ejemplo, ceros en las respuestas, incluso para dar las respuestas, para sacar las gráficas y eso. Es por eso que yo le quité los ceros y comencé en el 1, ¿sí? Aun cuando en el ejemplo que les había dado estaba a partir de 0, yo no lo dejé en 0 y comencé a partir de 1, ¿sale? Pero acá, les enseño otra vez el libro para que lo vean. Por ejemplo, la identificación aquí, si se fijan, dice que el valor es libre. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene su número de identificación. Entonces, cada quien tiene su matrícula y es el número que va a estar ahí. Y luego ya, el sexo, aquí dice que 0 es hombre y 1 es mujer. Ahí es donde yo les digo que cambié y le quité el 0. Dejé 1 mujer y 2 hombre, ¿sale? Y luego ya en el centro asociado también, comencé en el 1. La vez que cursa la asignatura, aquí le puse 1, que es la primera vez, 2, que es la segunda, y 3, que es la tercera. Y así me fui de la mano de este libro de códigos, pero comenzando en el 1. Aquí, por ejemplo, en las edades, si el 1 es si tiene de 18 a 20 años, el 2 es si tiene 21 a 23 y el 3 es si tiene más de 23. Y luego aquí si ha cursado, aquí si conoce, y acá la valoración, o sea, todo de acuerdo al libro que nosotros teníamos, ¿sí? Y aquí es en donde ustedes, una vez que ya tienen los datos así, en números, es como pueden hacer su análisis. ¿Tienen alguna duda del análisis? Maestra, buenas... ¿Sabes? Que son tardes. ¿Nos puede dar un ejemplo, por favor, de lo de la mediana, la media y el promedio, y de un análisis, por ejemplo, así que usted nos explique cómo usted lo pondría, por favor? Mira, aquí... Para la mediana, por ejemplo, aquí ya les puse cómo se saca la mediana. Nada más seleccionan los datos, bueno, le ponen igual, mediana, y le coges de dónde a dónde, ¿sí? Acuérdense, ustedes ya deben de saber qué significa la mediana, ¿sí? Entonces ya nada más me sacan la tabla de, por ejemplo, aquí lo único que hice fue sacar la mediana de los datos de la columna de sexo, y luego nada más lo copié hacia la derecha para tener la mediana de cada una de las columnas, ¿sale? En la media, aquí escojan esta fórmula. Si se fijan, dice media.armo, ¿sí? Esta es la media aritmética. La media aritmética es la que nosotros necesitamos para lo del análisis de los datos, ¿sale? Entonces, esta es la que van a utilizar. Entonces le ponen igual, media.armo, y entonces ya escogen de dónde a dónde. Nada más tomen en cuenta que lo único que tienen que tomar para el análisis es los datos de las encuestas, que era lo que les decía desde el día que les hice el video, que nada más es de, por ejemplo, aquí voy a empezar en la fila 2 porque es la encuesta 1, ¿sí? Hasta la fila 25. Entonces, ¿cuántas encuestas tengo? Tengo 24 encuestas, ¿sale? Y ya, le doy Enter. Y es en donde me saca aquí cuál es la media de los datos. Y también igual, le copié hacia la derecha para que me sacara la media de cada una de las columnas, ¿sale? Luego, la moda igual. La moda le puse igual, moda, también aparece en Excel. Y aquí están, seleccioné también, aquí nada más, aquí me equivoqué, se fijan, porque nada más debe de llegar hasta el 25, y aquí como ya había puesto los otros le puse en el 26, entonces aquí va hasta el 25, ¿sí? Y entonces una vez que tengo esto lo copio hacia la derecha para que me ponga cuál es la moda, o sea, cuál es la respuesta más común. Acuérdense que eso significa la moda, ¿sí? En la correlación, acuérdense que tienen que ver el tipo de correlación de acuerdo a lo que ustedes están investigando. Por ejemplo, aquí yo hice un ejemplo y correlacioné la edad con si ha cursado o cuántas veces ha cursado la materia, ¿sí?
Entonces aquí, por ejemplo, le puse para ver si había relación. Obviamente aquí puse los datos así nada más, o sea, me puse a poner datillos ahí a lo loco, pero con sus datos va a ser diferente, porque van a ser datos reales. Entonces aquí, pues a lo mejor sí tiene que ver la edad con cuántas veces ha cursado la materia. En este caso aparece que no. Bueno, igual, le ponen igual, coef.d.correl y luego abren un paréntesis y tienen que poner qué es lo que quieren, qué variable, quieren relacionar con qué otra variable. En este caso, yo le puse que quería relacionar la edad con si ha cursado más de una vez la materia. Le dan Enter y si se fijan, el resultado, déjenle pongo aquí más grande porque luego en el video vi como que no se veía. El resultado es menos 0.01. Entonces, cuando es menos, cuando sale un menos, significa que es una correlación negativa. O sea, cuando uno crece, el otro disminuye. ¿Sale? Y mientras más cerca está a 1 o a menos 1, es mayor la correlación. En este caso significa que hay muy poca relación entre la edad y cuántas veces ha cursado la materia y que la poca correlación que hay es negativa. O sea, que mientras más es la edad, menos veces ha cursado la materia. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta correlación, pero es muy pequeñita, o sea, realmente no tiene significancia. Para que una correlación tenga significancia, debe de ser mayor a 0.5. Porque acuérdense que queremos que llegue a 1. Entonces, la tendencia es que llegue a 0.8, 0.9 y la ideal sería 1, pero la verdad es que esa casi nunca la vamos a encontrar. ¿Sí? Y así como ese, pues entonces ustedes van a buscar qué correlaciones, de acuerdo a su análisis o de acuerdo a su problema de decisión gerencial o de decisión administrativa, son las que tienen que hacer con los datos. Aquí nosotros podemos hacer otra correlación y podemos, no sé, podemos hacer un coeficiente de correlación y aquí primero, ¿qué quieren correlacionar? Por ejemplo, la edad, y entonces seleccionamos, pero fíjense que nada más sea hasta el 25, porque si no nos estamos pasando. Por ejemplo, ahí ya está. No, hasta ahí. ¿Sí, verdad? Ok. Entonces ahí, y luego le pongo una coma, aquí está arriba, le pongo una coma y voy a correlacionar la edad igual, con el género, con el número de veces que ha cursado la materia. Tengo que empezar al mismo nivel que empecé el otro, ¿sí? En este caso empezó en la fila 2, pues los dos tienen que empezar en la fila 2. Y el otro terminó en la fila 25, pues este también tiene que terminar en la fila 25. Cierro mi paréntesis y le doy Enter, ¿sí? Y aquí ya me salió un resultado. ¿Se fijan? Aquí está. ¿Ya lo vieron? Si se fijan, también es una correlación negativa. O sea, cuando uno crece, el otro baja, ¿sí? Pero es mayor a la que tenemos acá, ¿sí? O sea que aquí sí tiene que ver un poquito más el sexo con el número de veces que han cursado la materia. Como estos datos son ficticios, porque yo me los inventé hace ratito, entonces a lo mejor no nos da la correlación real, ¿sí? Pero en el caso de ustedes sí les van a dar correlaciones reales porque los datos no son ficticios, sino que ustedes sí están metiendo datos reales. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de comprobar una hipótesis, pues entonces tenemos que ver las columnas que tienen que ver con la comprobación de la hipótesis y en base a eso generar nuestro dato, y una vez que tenemos el dato, entonces ya en base al dato que generamos, pues ya decimos si la hipótesis se acepta o se rechaza, ¿vale? Ya dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, que la mayoría de las personas que han cursado que la mayoría de las personas que conoce de Excel tiene entre 18 y 20 años. Entonces aquí vemos la relación que hay entre que tenga entre 18 y 20 años, ¿sí? Que aquí estarían, que son los que tienen 1, ¿sí? 18 y 20 años, con si conoce Excel, y Excel es el 1, ¿sale? Entonces tengo que ver aquí los que tienen 1, que serían estos, y acá hay otros que tienen 1, estos
y ya. Y acá, ¿cuáles tienen uno? En este caso, tenemos tenemos estos. Les digo, aquí en Excel, para eso de la comprobación de hipótesis, es un poco más complicado que en otros programas, pero sí se puede. Nada más tienen que ver esto, y entonces ya en base a esos datos que les marqué en rojo, ya ustedes pueden hacer la comprobación, pueden sacar una gráfica, ¿sí? Con esos datos, y entonces ver si realmente de los que están más pequeños son los que conocen Excel. Aquí, si se fijan, a simple vista no es cierto, y la hipótesis se rechazaría, ¿sale? Entonces ya nada más hago mi gráfica que lo compruebe, o sea, que sea como la comprobación o la base de que estoy diciendo que no es cierto. O sea, que no importa, o que no tiene que ver la edad con el conocimiento de Excel, ¿sí? O que al contrario, los que conocen más Excel son los que están o los que tienen más edad, ¿sale? Y eso es lo que van a hacer con cada una de las hipótesis. Ahora, las gráficas por pregunta, que me preguntaba Valeria hace ratito en un correo. Bueno, las gráficas por pregunta, esas les van a salir automáticas. Esas no las tienen que hacer, ya les sale en el archivo que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces también es importante. No sé si tengan alguna otra duda. En las gráficas por cada hipótesis, ¿ese cómo le vamos a hacer, maestra? Es lo que les acabo de explicar, Frida. Tienen que ver qué es lo que dice su hipótesis, y en base a lo que dice la hipótesis buscan los datos aquí, y entonces ya en base a esos datos es como hacen la gráfica, ¿sí? Ok, sí, muchas gracias. Es que no me quedó bien en claro por qué en la tabla, bueno, por decir en sexo, tiene distintos números 1 y 2. O sea, los números no me quedaron muy claros de dónde se salieron. Los números salen de tu libro de códigos, ¿sí? Aquí, yo, por ejemplo, en mi libro de códigos dije, bueno, déjame cambio de pantalla para que veas, pero bueno, no va a coincidir porque acuérdense lo que les dije, que le cambié no le quise poner 0. Aquí, si te fijas, son 2 opciones. Yo le puse que si era mujer es 1 y si es hombre es 2. ¿Sale? Pero eso lo estoy obteniendo de aquí. Va de la base de mi libro de códigos. Entonces, yo me voy acá a mi Excel, ¿sí? Y le pongo, esta, por ejemplo, si acá dijimos que si es mujer es 1, ¿este es hombre o mujer? El 0 no, es... el 1 es mujer y el 0 es hombre. No, el 2 es hombre. Okay. ¿Sí? Entonces, esta es mujer, esta es mujer, esta es mujer, este es hombre, ¿sí? Este es hombre y este es hombre. Nada más hay 3 hombres. Todas las demás son mujeres. ¿Sí? Esto sí lo hice real porque como saqué sus matrículas, ya vi si era hombre o mujer y aquí le puse si era hombre o mujer. Porque luego capaz de que se ofendían porque les ponía que eran mujer o hombre cuando no eran. Pero nada más fue lo único que hice real. Aquí, si te fijas, tengo también las edades. Aquí se los puse porque lo inventé yo. Entonces, dice, si tiene un 1 aquí, significa que tiene de 18 a 20 años. O sea, es el rango. Por ejemplo, aquí, todos estos que puse en rojo son los que tienen de 18 a 20 años, ¿sí? Si tiene un 2, tiene de 21 a 23. Entonces, este tiene de 21 a 23, este también. Y si tiene un 3, tiene más de 23. Entonces, estos tienen más de 23 años. ¿Te fijas? Así es como se hace. Sí, está muy bien, maestro, ya lo entendí. ¿Ya? Esa era mi duda. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Quién más? Maestra, Tania. sobre las gráficas del PDA. Ajá. ¿Qué? ¿Esas cómo se van a hacer? Ok, va a depender de tu PDA, pero es lo mismo. O sea, tú vas a buscar, por ejemplo, si le conviene poner una publicidad nueva o no. Entonces, se supone que tú tuviste que haber hecho una pregunta dentro de tu encuesta que tuviera que ver con el problema de decisión administrativa. Entonces, lo que haces es buscar esa pregunta de si le conviene o no abrir o poner una nueva publicidad, y entonces ahí sacas la gráfica del sí o no
y haces tu gráfica de pastel y entonces ya le das respuesta al problema y le dices, la mayoría de las personas no conocen la publicidad, por lo tanto sí le conviene poner una publicidad nueva, por ejemplo. ¿Sale? Gracias. ¿Qué más? Yo tengo una duda. A ver, Carla, dime. ¿Cómo usamos la media y la mediana para el análisis? Tienen que hacer una tabla. Ustedes ya saben qué significa cada uno de estos datos porque lo vieron en estadística, ¿sí? Entonces, aquí ustedes me pueden decir, por ejemplo, era como les decía, en la moda, aquí, ¿son más hombres que mujeres? Pues ya sabemos que son más mujeres porque aquí dice, ¿sí? Aquí, por ejemplo aquí, en la edad, ¿cuál es la moda? Dice aquí que es 3, o sea que son de más de 23 años, ¿sí? Aquí dice, ¿sale? Y es lo que te está diciendo este numerito, ¿sí? Aquí, ¿de cuántas veces ha cursado? Aquí el número que salió más fue el 2, entonces te vas acá a tu libro de códigos y ves qué significa el 2. Que aquí me fui a la 2 y entonces aquí dice que el 2 es la segunda vez, porque acuérdense que le puse 1, 2, 3, entonces es la segunda vez, entonces la mayoría está cursando el curso por segunda vez, ¿sale? Eso es lo que te está diciendo esto, ¿sí o no? Okay. Y así es como puedes utilizar cada uno de los datos, porque ya sabes qué significa el dato, porque ya lo viste en la estadística y aquí ya nada más lo estás aplicando a un caso real. Ok, maestra, gracias. No, ¿de qué? ¿Quién más? Maestra, yo tengo otra duda. A ver, dime. Bueno, nada más la definición y planteamiento de problemas es lo que ya teníamos, ¿verdad? Ya solamente sería corregir lo que nos comentó. Sí. Y agregarlo. Ok. Sí, ya nada más es corregir de acuerdo a las listas de cotejo. Ahora, me habían preguntado también en un correo que en dónde ponen las listas de cotejo. Pónganme todas las listas de cotejos en anexos, ¿vale? Para que después las puedan quitar antes de entregárselo a la persona de la empresa. ¿Qué más? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Quiere que se vea la presentación en PowerPoint así y nosotros salir abajo así o tenemos que salir solamente nosotros? No, que se vea la presentación. Ok, entonces ambas, ¿verdad? Sí, se puede ambas. Sí. Ok. ¿Alguien más? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Maestra, yo nada más tengo una duda con respecto del portafolio. Sí. ¿Qué duda? Sí, ya ve que dice que tiene que llevar una hoja de presentación. ¿Con eso quiere decir una portada nada más como lo han estado llevando las otras? ¿O sí. cómo? Sí. Una portada. Gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Entonces, nos vemos. Cuídense y hasta luego. Espero sus trabajos. ¿Sale? Bye.